Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre la última parte de cetoacidosis diabética. En videos pasados ya había hablado sobre las generalidades, sobre qué es este cuadro, así como también ya hablé sobre algo muy importante en esta entidad, que son los desencadenantes y la fisiopatología. También hablé sobre el cuadro clínico y el diagnóstico por laboratorios. Y en este video me voy a enfocar principalmente en lo que es el tratamiento, enfocándome en lo que es la fluidoterapia y la insulina, ¿ok? Antes de empezar con lo que es la fluidoterapia, que sería pues el primer paso del tratamiento, les voy a explicar cuáles van a ser nuestros objetivos en estos pacientes, ¿ok? Número uno va a ser asegurar la ventilación y circulación adecuada, ¿ok? Esto es más con un ABCDE, así como también corregir el déficit hidroelectrolítico, ¿ok? Punto número uno, déficit hídrica, ¿ok? Vamos a reponer líquidos, pues obviamente con la fluidoterapia. Ese sería nuestro paso número uno. Y también vamos a hacer hincapié en lo que son los déficits electrolíticos, principalmente el sodio y el potasio, ¿ok? El sodio y el potasio. Así como también vamos a buscar bloquear la cetogénesis, disminuir la glucemia y la diuresis osmótica y corregir la acidosis metabólica. ¿Esto con qué lo vamos a realizar principalmente? Con la insulina, ¿ok? Todos estos mecanismos pues ya sabemos por qué es que se dan gracias al, cuando hablé de la fisiopatología, ¿ok? Gracias al video que hice de la fisiopatología pues ya conocemos sobre todos estos mecanismos y entonces los vamos a corregir con el uso de la insulina. Después vamos a tratar de identificar las causas desencadenantes, aunque esta de identificar las causas desencadenantes ya lo hemos estado realizando desde que vemos a nuestro paciente, ¿ok? Desde el interrogatorio, la exploración física, ver los signos y los síntomas que tiene nuestro paciente, ya desde ahí como que estamos viendo cuál sería la posible causa desencadenante en este paciente para que se generara el cuadro de cetoacidosis diabética. Así como también al finalizar pues vamos a estar monitoreando y manejar las complicaciones que se pueden llegar a dar. Y pues estos serían los criterios de resolución que se los pongo acá, pero de todas formas se los voy a poner al final del video, ¿ok? Entonces, empezando con la fluidoterapia, ¿ok? Este es el primer paso a la hora de tratar a un paciente con cetoacidosis diabética. Y solo la fluidoterapia es lo que vamos a realizar en la primera hora. Ok, en la primera hora es lo único que vamos a hacer en estos pacientes, la fluidoterapia. Ok, ojo, bueno, de una vez les digo que normalmente un paciente, por ejemplo, que llegue con una cetoacidosis con un cuadro severo, lo máximo que, el tiempo de resolución en estos pacientes es entre 4 a 6 horas, ¿ok? Normalmente eso es lo que lleva tratar a un paciente con una cetoacidosis diabética severa. Obviamente si es una cetoacidosis leve o moderada, pues sería menos de 4 horas la resolución, ¿ok? Pero punto número uno, la fluidoterapia. Esto se va a dar en la primera hora y pues es muy importante la fluidoterapia porque ya les mencionaba en la fisiopatología y en el cuadro clínico que estos pacientes llegan con una gran deshidratación. ¿Por qué era que se deshidrataban estos pacientes? Bueno, se los vuelvo a como explicar así rápido. Tenemos aquí, por ejemplo, el líquido intracelular y aquí tenemos el líquido extracelular, ¿ok? En ambos compartimentos del líquido intracelular y el extracelular, pues vamos a tener solutos y pues vamos a tener líquidos, ¿ok? Esto pues normales. Pero en la cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que va a pasar? Aumentan las concentraciones plasmáticas de glucosa, ¿ok? Aumenta la glucosa, que se los estoy poniendo de amarillo aquí en el espacio extracelular, por ende va a existir una hiperglucemia. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Un aumento en la osmolaridad, ¿ok? Pero esto de líquido extracelular, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que la célula va a buscar equilibrar esta osmolaridad sacando líquido de su compartimento, ¿ok? Entonces la célula pues se va a deshidratar, va a estar sacando líquido para que se vaya líquido extracelular. Esto qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a conllevar es de que el compartimento extracelular se haga más grande, ¿ok? Va a aumentar su volumen, pues gracias al líquido que le está llegando de la célula. Y este aumento del espacio extracelular se va a estar manteniendo a lo largo del cuadro en el paciente con cetoacidosis, ¿ok? Hasta que se solucione su cuadro es que otra vez el compartimento extracelular pues va a volver a su tamaño normal, por decirlo así, ¿ok? Pero pues ¿por qué existe una deshidratación? Puesto que la glucosa al tener una gran
presión oncótica, cuando llegan a los túbulos renales, pues es muy difícil absorber la glucosa, ¿ok? En concentraciones muy elevadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta glucosa? Se va a ir excretando, pero pues también se va a ir como tal el líquido, ¿ok? Porque la glucosa se va a jalar el líquido gracias a su presión oncótica, ¿ok? Entonces, por eso vamos a tener a estos pacientes con esta deshidratación, ¿ok? Pero este aumento del espacio extracelular se va a seguir manteniendo hasta que no se recupere el paciente, como les digo, hasta que no se trate adecuadamente el paciente, pues va a estar aumentado este espacio extracelular. ¿Y qué es lo que va a pasar con ciertos solutos que estaban acá? Con ciertos solutos que estaban acá en este espacio, como por ejemplo el sodio, que es muy importante, pues se van a diluir. Si se dan cuenta aquí, pues estaban como que pegaditos los solutos, ¿ok? Estaban normales, pero cuando ya aumenta de tamaño este líquido extracelular, se van a diluir y en muchas de las ocasiones vamos a pensar de que existe una hiponatremia, pero en realidad no, simplemente se diluyeron. Hagan de cuenta que al pues deshidratarse la célula y pasarle más líquido a este espacio, hagan de cuenta que este espacio se hace más grande y pues tiene más espacio el sodio, ¿ok? Se separa más, pero sigue siendo el mismo sodio, simplemente que se diluyó, ¿ok? Pero en los laboratorios luego nos puede llegar a aparecer como una hiponatremia, ¿ok? Y esto es muy importante ver si hay una falsa hiponatremia o no hay una falsa hiponatremia. Obvio, sí pueden haber pérdidas de sodio y de potasio, ¿ok? No estoy diciendo que no. Los valores normales son de 135 a 145 en cuanto al sodio y el potasio es de 3.5 a 4.5, ¿ok? Pero por ejemplo, lo que más se pierde en estos pacientes con cetoacidosis es líquido, no tanto el soluto, bueno, electrolitos como el sodio y el potasio. Digo, sí se pueden perder, pero no es tan común, o bueno, no es tanto lo que se pierde de sodio y de potasio, ¿ok? Pero entonces hay que ver si nuestro paciente carece de sodio o no carece de sodio. Hay que ver si tiene una hiponatremia real o tiene una pseudohiponatremia, que hay una hiponatremia falsa. Hay que ver esto porque dependiendo de esto, vamos a ver qué tipo de solución le vamos a dar, ¿ok? Y esto pues se va a checar con el sodio corregido. Miren, les voy a poner aquí un ejercicio en donde así pues me voy a dar a comprender mejor esto que les estoy diciendo. Un ejemplo de una hiponatremia falsa, ¿ok? Este es un ejemplo de donde el paciente como tal no tenía una hiponatremia, simplemente gracias a este mecanismo que ya les estaba explicando, el sodio se diluyó y nos dio una falsa hiponatremia, ¿ok? Paciente de 60 años llega a urgencias con signos de confusión, debilidad y deshidratación, en donde a los laboratorios se le ve un sodio de 130.000 equivalentes sobre litro y una glucosa de 600. Como podemos ver, el sodio está disminuido. ¿Ok? Está disminuido y podríamos decir que tiene una hiponatremia. Entonces, si no hacemos el sodio corregido y nos vamos simplemente por esto, diríamos, ok, tiene una hiponatremia, le vamos a dar una solución que tenga líquido pero que también tenga grandes cantidades de sodio. Y así pues ya lo corregimos, pero no, hay que checar bien el sodio corregido porque vamos a ver si sí o no es una verdadera hiponatremia, ¿ok? Entonces, si por ejemplo usamos esta fórmula para tener el sodio corregido, que es esta de acá, es el sodio medido más 0.016 por glucosa menos 100, vamos a ver que nos va a dar un resultado, o bueno, un sodio de 138. Ok, entonces el sodio corregido en este paciente va a ser de 138 y si se dan cuenta está dentro del rango normal. Entonces si se dan cuenta, sin sacarla el sodio corregido tenemos una hiponatremia, ok, pero una vez sacando el sodio corregido vamos a tener un sodio corregido normal en este paciente. Por ende solo le vamos a dar líquidos y con un poquito de sodio, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué líquido se les va a administrar. Y esta fórmula, si se dan cuenta, está implicada la glucosa, los niveles de glucosa. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo que ya les estaba explicando acá. El aumento de glucosa aumenta la osmolaridad. Y obviamente a mayor glucosa, mayor osmolaridad. Por eso es de que se agarra en esta fórmula la glucosa como un factor muy importante, ¿ok? Entonces ya con este ejemplo ya entendemos bien cómo es que funciona el sodio corregido para ver si existe una hiponatremia real, que sí se perdieron los niveles de sodio, o una hiponatremia falsa en donde simplemente se diluyó el sodio, ¿ok? No se perdió. Ahora bien, entonces en aquellos pacientes en donde este sodio corregido nos sale normal, o bueno, los niveles de sodio al sacar el sodio corregido fueron normales, le vamos a dar líquidos con solución salina isotónica al 0.9%. O sea, sí tiene sodio, pero poquito, no es mucho.
¿ok? ¿Y de cuánto? Pues de 500 a 1000 mililitros por hora. Pues esto va a depender, la cantidad va a depender de nuestro paciente, ¿ok? Cómo está, si con una cetoacidosis leve, moderada o severa. Y pues esto en las primeras 2 a 4 horas, pero en realidad es en la primera hora, ¿ok? Desde la primera hora se le va a estar dando los líquidos y pues vamos a estar viendo cómo va avanzando nuestro paciente, ¿ok? Y después también se podría utilizar una solución salina de 250 mililitros por hora en infusión, ¿ok? La más usada pues es esta de acá y recuerden, cuando tiene un sodio corregido normal, o sea entre 135 a 145, le vamos a dar una solución isotónica al 0.9%. Pero ¿qué es lo que pasa cuando por ejemplo tenemos, o sea, tiene una hiponatremia nuestro paciente? Después le sacamos el sodio corregido y aún así nos sale disminuido, entonces le vamos a reponer los líquidos, pero también con concentraciones elevadas de sodio. ¿Qué solución es esta? Pues la de cloruro de sodio al 0.45%. Ok, esto de 250 a 500 mililitros por hora. Y así es como quedaría como tal la fluidoterapia. ¿Y esto con qué objetivo? Pues para la restauración del volumen circulatorio, lo principal, y también por la disminución de la hiperglucemia y la disminución de la acidosis, ¿ok? Pero el principal objetivo de la fluidoterapia es esto, la restauración del volumen circulatorio. Y obviamente hay que cuidar muy bien las dosis que les vamos a dar. En el caso de la primera les había dicho que de 500 a 1000 mililitros por hora, pero dependiendo pues el cuadro del paciente, ¿ok? Y en la segunda les dije que de 250 a 500 mililitros por hora, de igual forma dependiendo del paciente, cómo está nuestro paciente. ¿Y esto para qué? Pues para llegar a evitar un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y un edema cerebral, ¿ok? Que el edema cerebral es una de las principales causas de mortalidad a la hora de tratar a los pacientes, ¿ok? Entonces así queda como tal la fluidoterapia, ¿ok? Ahora bien, pasando con lo que es la terapia electrolítica, ya checamos los líquidos y ya checamos como tal el sodio, ¿ok? Ahora, en la segunda hora, ojo, en la segunda hora vamos a evaluar el potasio. ¿Para qué? Para ver si sí o si no le damos insulina. ¿Por qué? Para empezar, el déficit de potasio es muy importante para prevenir arritmias, ¿ok? Y los valores normales de potasio, pues como ya vimos, es de 3.5 a 4.5 miliequivalentes sobre litro, pero para el tratamiento de la cetoacidosis diabética se utilizan valores de potasio normales de 3.3 a 5.2 miliequivalentes sobre litro, ¿ok? Eso sería como que lo normal en los pacientes con cetoacidosis diabética. Eso sería lo normal. Entonces, hay que ver que nuestros pacientes tengan estos valores normales porque para prevenir arritmias, pero también para ver si damos insulina ya o hay que retrasarla un poco. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, si encontramos valores mayores de 5.2, o sea, mayores de lo normal, no vamos a reponer el potasio. Simplemente lo vamos a valorar pues cada 2 horas estos niveles, ok, no lo vamos a reponer. Pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si encontramos un paciente con menos de 3.3 miliequivalentes sobre litro? O sea, una disminución del potasio. Hay que retrasar la insulina y vamos a reponer el potasio. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las funciones de la insulina es aumentar la captación de potasio a las células, ok, al interior de las células. Entonces, si ya de por sí nuestro paciente tiene un potasio disminuido y le damos insulina antes de checar este potasio disminuido, vamos a disminuir aún más estos niveles de potasio y vamos a llegar a provocar arritmias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de que hubiera estado más de lo normal, si le damos insulina no importa porque después se va a disminuir y pues va a llegar a los rangos normales, ¿ok? Pero en el caso de que de por sí está baja el potasio y aún le damos insulina, vamos a disminuir aún más los niveles de potasio, ¿ok? Entonces hay que checar eso, hay que cuidar eso. ¿Y en cuánto vamos a reponer el potasio sérico? Pues de 20 a 40 mil equivalentes por kilogramo por hora, ¿ok? Hasta tener un potasio normal, mayor a 3.3. Y después, ¿qué es lo que pasa en situaciones en donde esté normal el potasio? También hay que reponer un poco de potasio. ¿Por qué? Porque, o sea, si bien está normal, por ejemplo, si está normal a 3.3 el potasio, cuando le administremos insulina, van a bajar estos niveles, ¿ok? Y van a estar disminuidos los niveles de potasio. Entonces, pues también hay que tratarlos con 20 a 30 mil equivalentes sobre litro en cada litro de solución intravenosa, ¿ok? Entonces así es como queda. Si está más de lo normal el potasio, no dar potasio y administrar insulina. Esto aquí. Si es menos de lo normal el potasio, entonces retrasar la insulina, no dar todavía insulina y reponer el potasio, ¿ok? Y si está normal el potasio,
dar insulina, pero también reponer un poquito de potasio por el mismo riesgo de que disminuir los niveles de potasio. Ok, así es como queda esto y esto en la segunda hora, ok. Entonces, si ya nos da luz verde para dar insulina, en el caso de que esté pues más de lo normal o que esté normal el potasio, pues ya damos insulina. Ok, y otro punto importante en la reposición electrolítica es el bicarbonato, que por ejemplo esto es para principalmente corregir la acidosis, pero pues se dice que cada vez hay más desventajas en el uso del bicarbonato que ventajas, ¿ok? Entonces que el bicarbonato solamente se restringe en casos severos de acidosis grave, ¿ok? Solo en acidosis graves con un pH menos de 6.9. Solo ahí es que se puede llegar a utilizar el bicarbonato, ¿ok? Y pues simplemente dar de 1 a 2 milimol por kilogramo en una hora, ¿ok? Entonces esto en cuanto a la segunda hora. Y ahora en la misma segunda hora, cuando ya checamos los niveles de potasio y que estén normales, que estén más de 3.3, ahí ya tenemos luz verde para dar insulina, ¿ok? ¿Y para qué fin vamos a dar la insulina? Para reducir la producción de glucosa, aumentar el uso de glucosa, inhibir la lipólisis, inhibir la cetogénesis, inhibir la secreción del glucagón, para que vean lo importante que es la administración de glucosa, de insulina, perdón. Y si se dan cuenta, por eso es de que ya no se utiliza tanto el bicarbonato, porque al administrar la insulina, esto inhibe la lipólisis, y al inhibir la lipólisis, como vimos en la fisiopatología, inhibe la cetogénesis. Entonces, por eso es de que ya no se usa tanto el bicarbonato, sino que pues para eso está la insulina, ¿ok? Y pues da mejores pronósticos en nuestro paciente. Ahora bien, para el uso de la insulina, el jefe va a ser el nivel de glucosa. Recordemos que en estos pacientes pues vamos a tener niveles de glucosa altos, vamos a tener una hiperglucemia. Y pues como les digo, vamos a iniciar siempre y cuando el potasio sérico sea mayor de 3.3. ¿Ok? ¿Y cuál es la terapia principal a usar? O bueno, sí, ¿cuál sería la terapia principal a usar en estos pacientes? Sería la infusión continua intravenosa de insulina regular. Recordemos que este tipo de insulina, esta insulina regular, es pues del tipo convencional humana. Este tipo de insulina regular se caracteriza porque cuando se administra de forma subcutánea, como es simplemente insulina, o sea, insulina humana, insulina regular, sin añadirle nada ni modificar su estructura, al inyectarse por vía subcutánea, forma hexámeros. Ok, forma hexámeros, hagan de cuenta que se unen como 6 insulinas y ya forman estos hexámeros. Entonces tarda un poquito el organismo entre 15 y 30 minutos para poder romper estos hexámeros y empezar a utilizar esta insulina, ok. Pero cuando se administra de forma intravenosa, estos actúan de forma rápida, ok. Actúan de forma rápida, una vez de que se le introduce, ya se empiezan a utilizar porque no generan estos hexámeros que sí se generan en el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, en estos pacientes que tienen una glucosa muy elevada, pues hay que buscar que disminuyan rápido estos niveles de glucosa, ¿ok? Y esto cómo se logra, como les digo, con una infusión continua intravenosa de insulina regular, ¿ok? Esta sería como la principal etapa, ¿ok? Y esto pues siempre y cuando la glucosa sea mayor a 200 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Pero en otros artículos mencionan que también se podría, aparte de utilizar esta infusión continua de insulina regular, también se podría utilizar un bolo de insulina regular, ¿ok? O sea, administrar primero el bolo y ya después la infusión continua de insulina regular, ¿ok? Entonces, si utilizamos, por ejemplo, esta terapia, pondríamos un bolo de insulina regular de 0.1 unidades por kilogramo de peso y ya después de darle el bolo, ahora sí ya viene la infusión continua, o sea, por horas, por minutos, por horas de insulina regular de 0.1 unidad por kilogramo por hora. Ok, entonces esta sería otro tipo de terapia, ok. Una terapia pues solamente de infusión continua intravenosa de insulina regular y otra terapia pues sería esta, utilizar el bolo y la infusión continua de insulina regular intravenosa, ok. Así es como quedaría esto. Y esto pues obviamente dejar a nuestro paciente con esta infusión por minutos, por horas, para ir viendo cómo va descendiendo los niveles de glucosa, ¿ok? Ahora bien, ¿cuánto disminuirían o se espera que disminuyan los niveles de glucosa? Pues se esperaría una glucosa disminuida entre 50 a 70 miligramos sobre decilitro por hora después de la primera hora de administración, ¿ok? Por ejemplo, ya vamos en la segunda hora, ¿ok? Suponiendo que ahorita son las 12 de la tarde, las 12 pm,
que llega nuestro paciente, en la primera hora pues se le dio fluidoterapia, ¿ok? Se le dieron fluidos. Bueno, fluidoterapia. Aquí lo pongo. En la primera hora, ¿ok? Entonces, a la 1 p.m., ¿qué es lo que íbamos a checar? El potasio, ¿ok? Íbamos a checar el potasio. Si estaba bien, pues le íbamos a administrar la insulina. Entonces le administramos la insulina y a partir de las 2 p.m. ya veríamos una reducción entre 50 a 70 miligramos sobre decilitro en estos pacientes. Ok, así es como funciona esto. Y bien, una vez que ya los pacientes tengan niveles de glucosa menores a 200 miligramos sobre decilitro, ya hay que cambiar los líquidos, la insulina que le vamos a dar, ¿ok? Le vamos a disminuir la dosis de insulina a 0.02 a 0.05 unidades por kilogramo por hora, ¿ok? Pero también se le va a agregar una solución con glucosa al 5%, ¿ok? Esto se le va a agregar, ¿por qué? Porque cuando ya esté disminuido, o sea, hagan de cuenta, estaba elevado los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Pero cuando ya le empezamos a dar el bolo y la infusión continua, pues ya va a estar disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Pero cuando llega a menos de 200 miligramos sobre decilitro, hay que cambiarle esta infusión, bueno, la dosis, de 0.02 a 0.05. ¿Por qué? Porque si no le cambiamos esta dosis y seguimos con la anterior, corremos el riesgo de que ahora sufra nuestro paciente una hipoglucemia, ¿ok? Entonces por eso hay que bajarle la dosis, pero también darle una solución con glucosa al 5%, una solución dextrosa, ¿ok? ¿Esto para qué? Para prevenir hipoglucemia, ¿ok? Y entonces pues así queda como tal la terapia con insulina. Ahora bien, hay otras consideraciones que les voy a mencionar, que por ejemplo en cetoacidosis leve a moderadas hay otras terapias, como por ejemplo la insulina de acción rápida vía subcutánea, que dice que pues es útil, ¿ok? Porque pues como les decía, la vía subcutánea forma hexámeros y pues tarda de 15 a 30 minutos en empezar a realizar su acción, pero como son pacientes de leve a moderado, pues todavía se puede tolerar este tiempo de espera, ¿ok? ¿Cuáles serían las terapias? Las que están acá. Un bolo inicial de 0.2 a 0.3 unidades por kilogramo, seguido de otro bolo de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo cada 1 a 2 horas, y esto se va a ir reduciendo hasta 0.05 unidades por kilogramo cada hora o 0.01 unidades kilogramo cada 2 horas. Ya sé que suena muy revuelto esto, pero simplemente les muestro otra terapia que se podría dar. Esto pues si queremos sustituir como la forma intravenosa, ¿ok? Pero la más usada y pues la que sería mejor que se aprendieran, pues sería hasta la infusión continua intravenosa de insulina regular, ¿ok? Esa sería como que la mejor terapia para aprenderse. Esta pues simplemente se las menciono porque pues en algunas bibliografías las mencionan. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando ya hay una resolución de la cetoacidosis diabética y el paciente ya tolera vía oral? Que como ya les decía al inicio del video, normalmente los pacientes, por ejemplo, con una cetoacidosis grave, severa, el tiempo de resolución es de 4 a 6 horas. Ok, entonces ya para estas horas, por ejemplo, estamos en la quinta hora y estamos a las 5 p.m. del ejemplo que les estaba poniendo hace rato. Entonces ya vemos que nuestro paciente pues ya está con mejores laboratorios, ya está mejor, ya tolera la vía oral. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a iniciar una terapia con insulina subcutánea rápida, ¿ok? La terapia anterior de la diapositiva pasada era simplemente para tratar de estabilizar al paciente, para disminuirle rápido los niveles de glucosa, ¿ok? Pero ya cuando pues nuestro paciente ya está normal, recordemos que este paciente pues cursa con una diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? Entonces pues hay que pues cambiar como esta terapia, por decirlo así, o sea, porque no va a ser la misma terapia que tienen una cetoacidosis diabética en un cuadro severo a un paciente simplemente con diabetes tipo 1, ¿ok? No va a ser la misma terapia. Entonces hay que hacer un cambio acá. ¿Cómo vamos a hacer el cambio? Pues bien, vamos a iniciar una terapia con insulina subcutánea rápida o intermedia, ¿ok? Recordemos, bueno, ya les decía, para que me entienda un poquito más, hay dos tipos de insulina, ¿ok? Las convencionales o las humanas, que también se le conocen, y también las análogas, ¿ok? Las análogas, sí. Y entonces en las convencionales tenemos dos tipos, ya sea la regular y la intermedia, o la NPH, ¿ok? La intermedia, ahí se lo voy a poner. La regular tenemos dos vías, si es subcutánea
o si es intravenosa. La intravenosa es la que les decía que actúa rápido, ¿ok? Actúa rápido. Apenas se le introduzca ya empieza a actuar, pero también cuando se quite ya deja de funcionar, ¿ok? Pues porque ya no hay insulina, ya se usó. Entonces, se administra intravenosa, actúa rápido. Se quita la intravenosa, ya no hay función, ¿ok? Mientras que la subcutánea, al realizar exámenes, tarda de 15 a 30 minutos en realizar su acción, mientras que la intermedia tarda aproximadamente, como dice aquí, de 1 a 2 horas en realizar su acción, ¿ok? Entonces, como les decía en la anterior diapositiva, en un paciente con cetoacidosis diabética, nuestra terapia es intravenosa, ¿ok? Para darle esta funcionalidad rápida a la insulina para que empiece a bajar los niveles de glucosa. Pero ya después, en estos pacientes, cuando ya empiezan a mejorar y pues ya van a, pues ya ahora sí que van a salir del hospital, por decirlo así, hay que cambiarles la terapia, ¿ok? Cambiarles una terapia, ya sea subcutánea o intermedia, pero hay que tener cuidado. Tenemos a nuestro paciente con intravenosa. Lo que no hay que hacer es lo siguiente: tenemos al paciente con intravenosa y quitársela y después introducirla regular. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si le quitamos la intravenosa y le ponemos la regular, les recuerdo que cuando le quitamos la intravenosa ya no va a tener insulina, ya va a dejar de funcionar. Entonces vamos a tener a un paciente sin insulina de 15 a 30 minutos y corre el riesgo de que vuelva a recaer en cetoacidosis nuestro paciente. Y lo mismo para la intermedia. No podemos hacer lo siguiente: de que tenemos a nuestro paciente con intravenosa, se la quitamos y le ponemos la intermedia, porque vamos a esperar 1 a 2 horas a que vuelva a tener insulina nuestro paciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que sí hay que hacer es lo siguiente: tenemos a nuestro paciente con la intravenosa, se la dejamos ahí, le ponemos la regular o la intermedia y esperar. Si es regular la que le ponemos, esperar 15 a 30 minutos y ahora sí quitarle la intravenosa. ¿Por qué? Porque así ya va a tener los niveles de insulina bien. Vamos a tenerlo estable, ¿ok? Si es la intermedia, pues bien, esperar 1 o 2 horas y ahora sí ya le quitamos la intravenosa y ya no corremos el riesgo de que nuestro paciente recaiga otra vez. Ok, así es como funciona este cambio en un paciente que tenía cetoacidosis diabética a un paciente que pues ya está saliendo de este cuadro. Ok, ahora bien, ¿qué va a pasar con los pacientes con diabetes mellitus recién diagnosticados? Ya vimos cómo va a ser la insulina cuando el paciente está en cetoacidosis diabética, ok, que era la infusión. Ya vimos cómo va a ser la insulina cuando nuestro paciente ya está saliendo de ese cuadro, sigue en el hospital pero ya está saliendo de ese cuadro, que va a ser la subcutánea, la subcutánea, la regular o la intermedia, ok. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con los pacientes que pues ya no tienen cetoacidosis diabética, pero apenas se le diagnosticaron gracias a esta cetoacidosis diabetes mellitus tipo 1, ok. Y para esto se utiliza la terapia bolo-basal. La bolo-basal, recordemos que esta terapia bolo-basal trata de imitar al páncreas, ¿ok? Recordemos que el páncreas pues es la que secreta la insulina, entonces realiza niveles basales durante todo el día de insulina. Bueno, hago como una gráfica aquí, ¿ok? El páncreas pues secreta una insulina basal a lo largo del día, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Pero por ejemplo cuando comemos y se elevan los niveles de glucosa en sangre, pues secreta como picos de insulina, ¿ok? Hagan de cuenta aquí está el desayuno, aquí está la comida y aquí está la cena, ¿ok? Esto es lo que hace más o menos el páncreas. Entonces esta terapia basal bolo busca repetir esta funcionalidad del páncreas. ¿Cómo la va a repetir o a copiar? Con análogos de insulina, principalmente los de acción prolongada, que no se los expliqué, pero pues voy a hacer un video de insulinoterapia. Pero bien, con acción prolongada, ¿cuáles serían estos? Glargina, de Temir o de Gludec. Estos de acción prolongada, ¿para qué? Para repetir la función del páncreas en lo basal, ¿ok? Para eso sirven estos tipos de insulina, para repetir la funcionalidad del páncreas en la forma basal, ¿ok? Para generar insulina de forma basal durante todo el día, que existen estos niveles de insulina. Mientras que la insulina de acción rápida, como por ejemplo Lispro, Aspartat y Glulicina, que de igual forma son análogos de insulina, simplemente que de acción rápida, estos van a servir ¿para qué? Para generar estos picos, bueno, para contrarrestar estos picos de hiperglucemia en las horas de comida y generar estos picos de insulina, ¿ok? Entonces con esta terapia ya tenemos la función basal con los análogos de acción prolongada y la forma de bolo con la insulina, bueno, los análogos de insulina pero de acción rápida, ¿ok? ¿Y qué dosis se les van a dar?
pues es 0.5 unidades por kilogramo por día, la mitad de cada uno, 0.25 para el que se le vaya a dar, por ejemplo, glargina, y 0.25, por ejemplo, de lispro, ¿ok? Así. ¿Y en qué se van a dividir? Pues entre las 3 comidas diarias, en el desayuno, comida y cena. Y así es como quedaría la nueva terapia en estos pacientes que ni siquiera sabían que tenían diabetes mellitus tipo 1. Y bien, ahora una de las complicaciones tanto de la cetoacidosis diabética, pero principalmente en el tratamiento, son las siguientes, como lo son la hipoglucemia, si le damos por ejemplo mucha insulina, muchas dosis de insulina, y pues si no hacemos ese cambio que les había dicho en las diapositivas pasadas, ok, de disminuir las dosis, pero también darle una solución dextrosa, ok, así como también una hipocalemia, un edema cerebral, que de nuevo se los repito, y también un EBC o un infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Porque recordemos que en estos pacientes pues están con una deshidratación severa, ¿ok? Entonces simplemente por estar en una deshidratación están en un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Y ahora sí, ¿cuáles son los criterios de resolución para decir que nuestro paciente ya está curado, por decirlo así, de la cetoacidosis diabética? Pues sería una brecha aniónica menor a 12, un bicarbonato mayor a 18, unas cetonas menores a 0.6, una glucosa menor a 200 miligramos sobre decilitro y un pH mayor a 730, ¿ok? Si se dan cuenta que ya no existe una hiperglucemia y que ya no exista la acidosis, ¿ok? Y eso sería todo por este video. Aquí les dejo todas las referencias que utilicé para todos estos videos de cetoacidosis diabética, y pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.